majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Tremenda. Ahora, acá en este tiempo, en nosotros tenemos un enemigo, pero tenemos un enemigo que es Satanás y que es el pecado, porque Egipto representa el pecado, Egipto representa en lo que habla la palabra espiritualmente a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de forzarte a hacer cosas o a llevarte a hacer cosas que quizás no tenés ganas de hacerlas. Y entonces aquí en este tiempo nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, damos un paso de fe tremendo. Un paso de fe de decir, bueno, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y damos un paso y pasamos por las aguas del bautismo. Por eso estamos hablando ahora en noviembre, si Dios quiere, vamos a tener un bautismo. Para aquellos que quieran bautizarse, ya vamos a ir anotándolo, ¿sí? Para que se bauticen, porque esto es un mandato de Dios, esto es algo que Dios dijo: aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amén. Entonces aquí también nosotros, el Señor nos dice, cuando somos bautizados, porque después aquí el pueblo de Israel pasa por el mar en seco, pasa por las aguas, para decírtelo así. Es un bautismo que Dios hace a toda una nación, a todo el pueblo de Dios. Y llegan al otro lado, que es el desierto, pero el Señor les habla antes y dice: estos enemigos nunca más los veréis. Es un tema, ¿no? Y hoy nos dice que los enemigos del pasado nunca más los vamos a ver. No dice que no vas a tener enemigos. Vamos por ahí, ¿sí? No dice que no se nos van a presentar enemigos. No dice que la vida va a ser fácil como muchos te la pintan por allí, ¿no? Te dice: vení, que Cristo es la solución y bueno, tenés todo. Acá podés vivir tranquilo, no va a pasar nada. Si el mismo Señor Jesucristo dijo que vamos a tener aflicciones, ¿sí? Y saben que cuando ellos cruzan el mar en seco y están del otro lado, en el capítulo 15 hay una fiesta extraordinaria, un gozo, una alegría, cantaban y daban alabanzas al Señor, glorificaban a Dios por el triunfo, por la victoria que le dio, y ellos mismos vieron que los carros y los jinetes, los caballos, quedaron sepultados allí. El pasado, esos enemigos que los perseguían, ya no estaban más, porque Dios había obrado en beneficio, como Cristo obró en la cruz en beneficio por vos y por mí. Amén. Pero ¿qué pasa cuando se termina toda la alegría? ¿Qué pasa cuando se termina ese tiempo en muchas personas allí que habían pasado por el agua del bautismo? Muchas veces, esto quiero mostrarles, ¿no? Que muchas veces nos bautizamos porque los demás se bautizan. Esto es algo que nos muestra el Señor aquí, en lo que es cuando pasan el Mar Rojo. Hay personas que no entendieron la magnificencia, la bendición de Dios, el haberlos sacado de la esclavitud del pecado y llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios, ¿no? Pero primero hay que pasar distintos tipos de pruebas. Y a la primer prueba, miren esto, la primer prueba que ellos tienen, empiezan las murmuraciones. Y de eso te quiero hablar. Las murmuraciones. Habiendo visto todo lo que vieron, habiendo experimentado, miren, estando en Egipto no se dieron cuenta, y quizás ellos pensaban que Moisés tenía superpoderes, que era algún Dios que bajó, que era por allí
pensemos así, ¿no? Que era un extraterrestre que estaba, porque él levantaba la vara y las cosas sucedían, pasaban. Pero era el que obraba, no era Moisés. Moisés obedecía a la voz de Dios. Moisés obedecía lo que Dios le decía. Y entonces Dios le decía, andá y toca el agua, y se convirtió el río en sangre. Porque Dios lo envió. No es que Moisés tenía ese poder y esa autoridad, sino que el que obra es Dios. Como hoy el que obra es Jesucristo. No es que nosotros obramos, nosotros obedecemos. Sí, obramos en función de lo que el Espíritu Santo nos dice o de lo que Dios dice en su palabra. Pero el que hace la obra, el que salva, el que salva, el que salva, el que salva, es Jesucristo. Lo salvamos nosotros. Amén. El que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado es Jesucristo. El que dijo yo voy a estar con vosotros todos los días es Jesucristo. El que dice que yo los voy a guardar es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces allí vemos algo en el capítulo 15. Miren lo que dice el capítulo 16, ¿sí? Vamos a ver, el capítulo 15, versículos 23 y 24. ¿Sí? Perdón aquí a los que están. Miren lo que pasa aquí. El primer problema, la primer prueba. ¿Qué es lo que dice allí? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El otro versículo, por favor. Entonces el pueblo que murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Saben que la murmuración tiene un espíritu demoníaco con nombre? El murmurar es un espíritu que no está dentro tuyo, pero que sí está de fuera de uno y te oprime, te lleva a hacer la voluntad de Él. Y aquí lo primero que empiezan, miren, hay duda, porque eso trae duda. No, eso es falta de fe. Cuando uno murmura es falta de fe hacia Dios, viendo todo lo que ellos vieron, desde que salieron, desde que estaban así, que Moisés llegó para liberarlos, para llevarlos y para hacerlo pasar el mar en seco, todo eso fue, Dios mostraba su gracia y su bendición, como hoy Dios muestra su gracia, su amor o su bendición por cada uno de nosotros. ¿Es así o no? Y a veces no entendemos o no comprendemos la magnitud del amor y la misericordia de Dios para con todos nosotros. Muchas veces pretendemos unos milagros, ¿no? Con explosiones, con luces de colores, y no nos damos cuenta que en la simpleza está el Señor obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aquí la primera prueba, miren, por eso es cuando yo creo que muchos de los que pasaron por las aguas del bautismo, muchos experimentaron pruebas, situaciones difíciles. Y el enemigo que se levanta muchas veces es ese enemigo que trae duda y que esto trae murmuración. La falta de fe en nuestro Señor Jesucristo. El nombre de este demonio es Titibilius. Miren, tiene el nombre. Es el que está encargado de hacerte errar, de hacerte dudar, de hacerte quedar, porque ese es su trabajo, y de hacerte perder, porque ese demonio quiere llevarte al infierno. Entonces, la murmuración, la murmuración es un pecado. Miren, es un pecado. La duda es un pecado. Y entonces hoy tenemos que entender esto, porque aquí dice que murmuró contra Moisés, ¿sí?
pero murmuró contra Dios porque no confiaron en Dios. Dependían de lo que Moisés podía hacer o no hacer. Si bien Dios lo levantó como un líder, si bien Dios lo levantó para sacarlo, si bien Dios le hablaba a él, esto era porque él, Dios, no se podía acercar a las personas, porque cuando Moisés fue al monte Sinaí, le dijeron que se queden allá, hermano. Porque si no, ¿qué pasaba? No quedaba ninguno. Entonces este es un tiempo de entender esto. El que murmura provoca división. El que murmura provoca dudas. El que murmura es el que está desconforme de las cosas como se hacen o dejan de hacer. Ah, no, yo lo hubiera hecho mejor. ¿Qué está haciendo? Y es un pecado que te lleva a la muerte. A la muerte espiritual. Eso es seguro. Y que si no nos arrepentimos y nos volvemos para con Dios, vamos a tener problemas. Porque el Señor reprende. Porque el Señor exhorta. Mira lo que dice Éxodo 16:2. Ahí nomás. ¿Sí? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez. Si quiere le puedo nombrar varios versículos, o si quiere le puedo nombrar los que murmuraban. Aún miren cómo viene este espíritu, ¿no? A estorbarte, a molestarte, a hacerte caer muchas veces. Aún hasta Aarón y su hermana Miriam murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerdan? Muchos se acuerdan de ese pasaje, ¿no? ¿Qué pasó por murmurar contra Moisés? Cuando murmuran contra Moisés están yendo en contra de Dios. No es que Moisés sea Dios, sino que Dios le habla y la palabra de Dios se cumple y Dios está obrando. Y las personas, en vez de confiar en Dios, confían en un hombre que lo ven porque lo ven. Porque esto pasó cuando Moisés tardó allí estando en el monte Sinaí y no volvía más. ¿Qué hicieron los israelitas? Le dijeron a Aarón: haznos un Dios porque no sabemos qué le pasó a este Moisés. ¿Qué le dijeron? Haznos un Dios porque no sabemos lo que pasó con Moisés. Haznos dioses para que nosotros los llevemos y sigamos detrás de ellos. Miren qué tremendo. Estaban tomando como Dios a Moisés. Porque dice: haznos un Dios porque no sabemos lo que pasó con Moisés. Miren que hay que leer y empezar a dejar que Dios empiece a revelarte la palabra de Dios. En este tiempo tenemos que entender esto: murmurar. Murmurar te lleva a provocar divisiones dentro de un lugar. Murmurar te lleva porque te lleva a creerte que tenés que obligar al otro o tenés que doblegarlo, que hagan tu voluntad y no la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender esto: que Dios es el que ordena, que Dios es el que habló y Dios nos habla en este tiempo. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, para que vivamos como Él quiere que vivamos y no como nosotros queremos. Aquí vemos en distintos capítulos y en el 17 versículo 3, capítulo 17 versículo 3, vamos a leer. Miren, esto es todo murmuraciones. ¿Por qué se levantan? Porque no están de acuerdo. Cuando yo murmuro algo es porque no estoy de acuerdo. Y la murmuración muchas veces es entre dientes, ¿no? Para que no te escuchen, ¿no? Qué tremendo que es esto. ¿Sí? ¿Viste la casa del pastor hoy? ¿Saben que a Dios no se le escapa nada? Y esto trae en uno mismo, si uno empieza a murmurar,
empieza a provocar alejamiento, empieza a provocar que nos creemos superior a los demás, empieza a provocar que no se hacen las cosas como yo quiero o como yo pienso. Y hay cosas que nosotros tenemos hoy empezamos un mes nuevo, el mes de octubre, ¿sí? Y por ahí si uno no hubiésemos hecho la Santa Cena hoy, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué me preguntan ustedes? Porque preguntan a veces, ¿y por qué no hicimos la Santa Cena hoy? Y saben que no hay algo, no es un rito. Porque si nos centramos en el plano de la religión, esto es un momento, si hoy lo hacemos hoy y lo hacemos el domingo que viene, gloria a Dios. Estamos en la gracia y en la bendición. Dios no nos va a condenar porque no hayamos hecho la Santa Cena en vez de hacerla ese día que dijimos, le hicimos otro día. Como hay muchas cosas que pueden pasar. Pero esto es que quiero que veamos, que cuando empieza una murmuración, entonces empieza a ganar terreno el enemigo en tu corazón y está cumpliendo el propósito que quiere este demonio en tu vida. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés, Aarón como sacerdote tuvo que exponer públicamente a su propia hermana para que fuera sacada de la congregación y que se quede fuera de la congregación. ¿Por qué? Porque había contraído lepra a causa de la murmuración. Miren esto, este es un juicio de Dios, este es una reprensión de Dios. Miren cómo Dios sacude para que nos demos cuenta, porque a veces nos pasan cosas por las murmuraciones. Y saben que las murmuraciones no solo son aquí en la iglesia, sino que la murmuración que no debería de estar, a veces en nuestras propias casas murmuramos cosas. Y no es un buen ejemplo para nuestros hijos. No es un buen ejemplo para nuestros hijos. Y dentro del seno familiar muchas veces las murmuraciones también traen divisiones. Porque no estamos de acuerdo con ciertas cosas. Pero aquí está mostrándonos que a la primer prueba pasaron por las aguas del bautismo. La primer prueba fracasaron. Y sabes que Dios te lleva al desierto para probarnos. Dios nos lleva al desierto para probarnos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿A quién acudimos en los momentos de necesidad? ¿A quién corremos en los momentos de necesidad? Si Dios puede oírte cuando clamas a Él, así como corriste un día para pedir perdón por tus pecados, reconociendo que Él es santo y que Él es bueno y que su obra en la cruz, Él nos trajo redención. El Señor Jesucristo trajo redención a nuestras vidas cuando reconocemos nuestros errores. Pero claro, empezamos a estar y pasan los años y pasan los días, y cuando vienen las pruebas empiezan estas cuestiones en nuestra vida. Esto lo digo para que aprendamos, hermanos, para que crezcamos, para que entendamos que la murmuración lo único que trae es muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces esta murmuración te lleva a destruir. Te lleva a no creer o a no confiar en Dios, porque eso es lo que pasa. Muchas veces, Señor, le decimos, Señor, ¿por qué si yo hago esto, hago aquello, hago lo otro? Mira, hay muchas personas que creen que por la buena obra van a ser salvos.
porque yo soy bueno y hago las cosas bien, porque yo soy bueno y bueno, me porto bien y no hago mal a nadie, y entonces creen que eso va a traer salvación. No, Dios lo ve que estás haciendo buenas obras, pero la salvación no viene a través de tus buenas obras, sino de la obra de Jesucristo hecho en la cruz, porque Él es el que salva. No hay otro que pueda redimir, no hay otro que pueda lavar nuestras vidas, porque la sangre que Él derramó lava nuestro corazón de todo pecado. Amén. Porque hay muchos así. En el libro de Juan, vamos a ir ya al Nuevo Testamento, ¿sí? El libro de Juan, capítulo 6, versículo 41. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús allí. Porque por ahí me dicen, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, pero eso le pasó al pueblo de Israel. Acá no pasa, ¿no? ¿Cómo murmuraba esa gente? Acá no pasa, ¿no? No en la otra iglesia de la otra esquina. Ah, la iglesia que está allá, casi terminando de la mano enfrente de allá. Ese murmura mucho, ¿no? ¿Qué dice así? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, aquí murmuraron porque no tenían agua. Murmuraron porque no tenían para comer. Miren qué tremendo es esto. Agua y comida. Agua y comida. Le dijeron a Moisés: nosotros te habíamos dicho que no nos saque de allí, porque ¿para qué vamos a ir a morir al desierto? Allá nos sentábamos y comíamos carne. Y teníamos allí, nos sentábamos y teníamos comida y teníamos bebida. Porque eso es lo que decían los israelitas en el desierto. De eso estaba lleno su corazón. Lo que necesitaban eran comer y beber, o beber y comer. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por la bebida y la comida, y no tenemos que preocuparnos por lo que bebemos nosotros para nutrir nuestro cuerpo y para comer, sino que nos preocupemos por una comida que es muy especial y que da vida, vida abundante y vida eterna, que es el agua de vida, Jesucristo, y el pan que descendió del cielo, porque yo soy el pan de vida, dice el Señor. Preocupamos por eso. En vez de gastar saliva de murmurar, vamos a la palabra y busquemos de Dios. Porque aquí dice que los judíos murmuraban porque Él dijo: yo soy el pan. Tremendo, ¿no? Cuando aquí está, mire, dice ahí: yo soy. Está en mayúscula. Esto también quiero que aprendan. Cuando nosotros mandamos un mensajito, no pongamos Dios con minúscula, porque Dios con minúscula es Satanás. El Dios con mayúscula es nuestro Dios. Y ahí dice: yo soy, porque el Señor dijo: yo soy, cuando le habló a Moisés. ¿Y quién me va a enviar? ¿Qué digo? ¿Quién me envió? Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que te envío. Y Dios hoy te está diciendo: yo soy el que te envío. Yo soy el que proveo. Yo soy el que te sustento. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que te sana. Yo soy el que transforma, el que restaura tu vida. Eso es. Y Jesucristo es el pan de vida. Yo soy el pan. Y el pan está aquí escrito. Y eso es Jesucristo. Por eso tengamos cuidado, hermano. Acordate de esto. El espíritu de murmuración tiene nombre y es un demonio. Pero aquí el Señor está mostrándonos algo. Vamos al versículo 61 del mismo capítulo de Juan. 61. Bien. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto nos ofende? ¿De quién decía Jesús? ¿Quién estaba murmurando ahí? ¿Quién murmuraba ahí?
Hola, estamos aquí, ¿no? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Eh? ¿Y cuántas veces murmuramos? El Señor sabe que murmuramos, pero el Señor también nos da oportunidad porque sabe que nos equivocamos, que podemos errar y que la murmuración destruye, hermanos, destruye. La murmuración provoca envidia, la murmuración provoca maldición, la murmuración es cuando se levantan los celos, cuando ahí creemos que nosotros somos mejores que los demás y como yo digo se tiene que hacer. No, es como el Señor dice que se tiene que hacer. Amén. Esto es lo que nos muestra la palabra. Dice así que ellos murmuraron y el Señor sabía que murmuraban. Vamos al 64, ¿sí? Quiero mostrarte todo esto para que vean que lo que pasó hoy, el Señor nos muestra esta palabra. Lo que pasó en el antiguo, pero hoy dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mirá esto, hay algunos de vosotros que no creen. Por eso le dije que el murmurar es por falta de fe, porque no creo fehacientemente lo que Dios me está diciendo, porque no estoy creyendo en la obra redentora. Porque saben, miren, nosotros hay personas que dicen, antes cuando yo estaba sin Cristo y no iba a la iglesia, las cosas estaban muy bien y me iba todo mejor y todo bien, y estás diciendo, Dios, vos no me estás ayudando. ¿Cómo voy a creer si me está pasando esto? El Señor nos prueba para ver cómo nosotros estamos delante de Él, para que nosotros mismos veamos si creemos o no confiamos, cómo actuamos en distintas situaciones y circunstancias. Por eso hay muchos hermanos que se enojan, que no les gusta. Y uno tiene que predicar la verdad. Y uno tiene que llevar el mensaje de salvación. Pero dice así que algunos de vosotros no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Miren, entre los que Él eligió, entre los 12, había uno que no creía. ¿Y dónde estaba? ¿Estaba afuera o estaba con Jesús? Es fuerte, ¿no? Porque puede haber muchos. Porque dice que en los últimos tiempos os aborrecerán. Y se aborrecerán entre los que eran creyentes. Y uno va a entregar al otro. Tengamos cuidado con esto, hermano. ¿Sabes qué? Vamos al 65, ¿sí? Y dice así, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Seguimos? Desde entonces muchos de sus discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor por una palabra fuerte, porque el Señor estaba hablando fuerte, porque el Señor estaba mostrando que deberían de levantarse, el Señor estaba mostrando que deberían de creer, que deberían de confiar en Él, que deberían esperar en Él. El Señor le estaba diciendo, porque yo descendí del cielo, porque yo soy el pan del cielo, porque aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. ¿Cómo quiere que comamos la carne? Miren, eso todo está ahí. Está en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, empecemos a cuidar nuestra salvación. Empecemos a cerrar, pensemos antes de hablar.
No dejemos que ese demonio, ¿sí?, ese titibirius esté en tu vida y te opresione y te lleve y te seduzca a caer en la tentación de murmurar, de no creer y de no confiar. Seguimos. El 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Es fuerte esta palabra, ¿no? Ah, pero pobrecito, no le vas a decir nada porque, ¿sabes qué? Se va a ir. Pero ¿cómo? Mirá lo que dice el Señor allí, ¿no? El que no es con nosotros, contra nosotros es. Creo que es un tiempo de que tenemos que madurar en la palabra y entender que no es por nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino es por la gracia y la bendición de Dios. Dios nos tiene misericordia y tiene piedad de cada uno de nosotros, pero Dios te dice: hay que hacer esto, no está ni para acá ni para allá, hay que hacer esto. Es algo que Dios ordena a nuestra vida. A cada uno de nosotros nos habla y nos exhorta y nos corrige cada día, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y el Señor te pega una sacudidita ahí. ¿Para qué? Para que te despiertes, para que te vuelvas, para que sigas caminando en la verdad, en la justicia, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús mismo dijo: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué respuesta les darías a Jesús? No, Señor. ¿Qué respuesta le daríamos a Jesús? ¿Qué respuesta si el Señor estuviera? El Señor está aquí, pero el Señor te pregunta esto: ¿te querés ir? ¿Te querés ir? Mira lo que dice Pedro, vamos. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabra de qué? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Porque muchos de los israelitas iban a Moisés a reclamarle que no tenían agua y que no tenían para comer. El Señor hizo descender maná del cielo en ese tiempo e hizo venir codornices para que comieran carne a causa de sus incoherencias, de su falta de fe. Y en un momento Dios se airó contra una parte de un pueblo y envió fuego del cielo y los consumió, y tuvieron que salir corriendo a buscar misericordia de Dios, porque Dios es un juez justo. Y a causa de ese pecado de la murmuración, Dios se cansó de ellos. Y quizás hoy pueda cansarte de vos o de mí por murmurar, porque si murmuramos estamos yendo en contra de la voluntad de Dios y estamos obedeciendo a la voz del enemigo para destruir y no para construir. ¿Amén? Y dice esto, y terminamos con el 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Esto es una palabra para meditar, hermano. ¿Estamos conociendo a Cristo? ¿Hemos creído y conocemos a Cristo? Hemos creído de verdad, creemos, tenemos esa certeza, esa fe, esa certeza y esa convicción de que conocemos a Cristo y que si Él está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hemos creído en ese Cristo que dio todo allí, que no le importó tu estado, sino que Él llevó la pesada cruz para traer redención y salvación a nuestras vidas. Él ocupó nuestro lugar, Él pagó el precio por vos y por mí. Creemos lo que dice tu palabra: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Y por qué salimos corriendo a buscar socorro en otro lado? Alguien que nos pueda auxiliar, alguien que nos pueda socorrer. Mirá, si alguna vez te falta, las pruebas vienen para crecer en la fe. Las dudas nos sirven, las murmuraciones nos sirven, los chismes nos sirven.
Delante de Dios es nada, es basura, pero la fe sí sirve, porque creo en aquel que me restauró, en aquel que me salvó, para llevar gloria y honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Salvador, Él es el que nos alienta y nos anima, y hoy nos está hablando, iglesia, hoy nos está hablando, dejémonos de andar como comadres, como viejas o viejos, chusmas. Y vivamos en fe. Porque por fe tenemos que andar. Por fe. Y el enemigo va a venir y te va a bofetear, pero el Señor está conmigo. El enemigo va a venir y va a decir, bueno, ahora estás sin trabajo, ¿y a dónde estás tu Dios? El enemigo va a venir y decir, ahora estás enfermo, ¿y dónde está tu Dios? El enemigo va a venir a decirte, y vos estás solo, ¿dónde está tu Dios? Y Dios nunca te abandona, y Dios siempre provee, y Dios nunca te deja solo, porque Él dijo que va a estar, y yo creo que el Señor está aquí, y yo creo que el Señor está conmigo, y está ahí con vos. Yo creo que mi Redentor vive, y del polvo me va a levantar, amén. Damos gloria a nuestro Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el que salva, es el ungido de Dios. Y si Él está en nosotros, no nos va a dejar. Pero no permitamos que el titivirus te oprima, te maneje. No dejes que te siembre la duda. Las murmuraciones no sirven. Cree en aquel que dio vida y vida abundante, que es Cristo Jesús. Así podemos decir, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Y en ningún otro hay palabra de vida eterna sino en Él. Amén. Cerramos nuestros ojos.